Buenas noches, soy la doctora Jimena Aguilar y hoy día hablaremos de disfunción tiroidea. Recordando, indicamos que la glándula tiroides es una glándula que se encuentra en la parte anterior del cuello, en la parte media, que tiene la forma de un escudo formado por dos lóbulos y un istmo en la parte central. La glándula tiroides posee unidades funcionales que son los folículos tiroideos. Los folículos tiroideos están compuestos por una capa de células epiteliales y por una sustancia coloide que se encuentra hacia la parte central. Esta sustancia es una sustancia secretora que consiste en un complejo de glucoproteínas y yodo. Las hormonas tiroideas son dos, la triiodotironina o T3 y la tetraiodotironina o T4. Característicamente la T4 es la que se encuentra mayoritariamente en la circulación, pero es una hormona inactiva. La T3 es la hormona biológicamente activa. La T4 se transforma en T3 a nivel periférico, especialmente a nivel de hígado y riñón. Aquí vamos a hablar acerca de la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas. Para la síntesis de hormonas tiroideas se requiere aproximadamente de 150 a 200 microgramos de yodo de la dieta y se indica que es suficiente para la producción de una cantidad normal de hormona. Se captura el yodo en forma de yoduro y ese yoduro debe ser oxidado a través de una enzima que es la peroxidasa tiroidea. Posteriormente, debe producirse la iodación de los aminoácidos de tirosina, formando la monoyodotironina y la diyodotironina. Se produce el acoplamiento de una monoyodotironina con una diyodotironina para formar la T3 o dos diyodotironinas para formar la T4. Para que las hormonas pasen a la circulación, estas deben ser transportadas a través de vesículas y estas vesículas contienen la tiroglobulina, la T3 y la T4. Estas vesículas deben romperse por acción de enzimas lisosomales. Posteriormente se liberan hacia la circulación la T4 y la T3. El control de la síntesis y de la liberación de hormonas tiroideas se produce a través de un eje que es el eje tirótropo. Este eje es un eje que funciona de una manera de retroalimentación negativa. Tiene tres escalones, un escalón inicial a nivel del hipotálamo. Tenemos también el siguiente escalón a nivel de la hipófisis y el escalón a nivel de la tiroides, ¿no? Entonces tenemos tres niveles. A nivel del hipotálamo tenemos la hormona liberadora de tirotropina, a nivel de la hipófisis tenemos la hormona estimulante de la tiroides y a nivel de la glándula tiroidea tenemos la T3 y la T4. Este eje tirótropo puede ser inhibido o puede ser estimulado. Es inhibido por las mismas hormonas tiroideas, por situaciones de estrés, calor, por neurotransmisores como la dopamina y por hormonas como la somatostatina, y puede ser estimulada a través del frío. Cuando hablamos de las hormonas tiroideas, debemos recordar las funciones de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas tienen las siguientes funciones. Aceleran el metabolismo y la síntesis de proteínas y son imprescindibles para el crecimiento y desarrollo de los niños. Haciendo la revisión bibliográfica, de otras fuentes, indican que las hormonas tiroideas controlan la tasa metabólica corporal. Y en los lactantes
están relacionadas con el desarrollo normal del sistema nervioso central. En los niños está relacionado con el crecimiento y la maduración normal del esqueleto, y en los adultos con la función normal de múltiples sistemas y órganos. Aquí tenemos una gráfica en la que nos explica las funciones metabólicas relacionadas con el índice metabólico. El índice metabólico, cuando hablamos de hormonas tiroideas, nos indican que estas hormonas aumentan el metabolismo de los tejidos, y ese aumento del metabolismo aumenta el ritmo de utilización, por ejemplo, de los carbohidratos y glucosa, de las grasas, de las proteínas, de las vitaminas. Es decir, en un paciente en el que se exceden los niveles de esas hormonas, habrá una función exagerada de estas hormonas, generando, por ejemplo, si se excede el ritmo de utilización de los carbohidratos y glucosa, generará debilidad. Si se excede el ritmo de utilización de las grasas, generará una movilización exagerada de lípidos, lipólisis y aumento del catabolismo del colesterol, lo que disminuirá los depósitos grasos y también la disminución del panículo adiposo, ¿no? Cuando aumenta el ritmo de utilización de las proteínas, se producirá fatiga muscular. Y bueno, si aumenta el ritmo de utilización de las vitaminas, las carencias correspondientes. Otra función muy importante es la función que tienen las hormonas tiroideas sobre el sistema cardiovascular y respiratorio. Esta imagen es muy interesante porque nos permite hacer un recuerdo inicialmente de las hormonas y de los efectos que son capaces de producir. Aquí tenemos la glándula tiroidea que genera las hormonas tiroideas, la T4 y la T3. Recordando, la hormona biológicamente activa es la T3, y esa T3 se encuentra en el 10% en la circulación, ¿no? La T4 se transforma en T3 a nivel periférico, especialmente a nivel hepático y renal. Y la T3 genera, por ejemplo, a nivel del sistema vascular sistémico, la disminución de la resistencia de ese sistema, es decir, genera vasodilatación. Y eso lo genera a través de dos mecanismos, un mecanismo directo y un mecanismo indirecto a través de la secreción del óxido nítrico. Esa disminución de la resistencia producirá disminución de presiones, disminución de la presión diastólica y disminución posteriormente de la poscarga. Ante esta situación, la T3 activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para la mayor reabsorción de sodio y con ello agua, y aumentar el volumen circulante, pero además la T3 estimula la secreción de eritropoyetina, y la eritropoyetina aumentará la producción de glóbulos rojos, que participará en el incremento del volumen sanguíneo y por tanto el incremento de la precarga. También vemos que las hormonas tiroideas tienen sus efectos a nivel cardiovascular en relación a funciones cronotrópicas e inotrópicas. Se ve que las hormonas tiroideas son capaces de estimular el sistema nervioso simpático y generar taquicardias sinusales y alteraciones del ritmo como la fibrilación auricular. También se ha visto que las hormonas tiroideas pueden tener un efecto directo sobre el nodo sinusal y generar también estas alteraciones del ritmo. También las hormonas tiroideas aumentan la sensibilidad
a las catecolaminas a través del incremento de receptores beta 1. Y eso va a generar, obviamente, el incremento del gasto cardíaco. Ahora vemos que la T3 también está relacionada con la termogénesis tisular, y esa termogénesis tisular es una característica que hay que recordar cuando hablemos de hipofunción e hiperfunción. Las hormonas tiroideas tienen funciones sobre el sistema cardiovascular, y el sistema cardiovascular está profundamente relacionado con el sistema respiratorio. Las hormonas tiroideas aumentan el consumo de oxígeno y los requerimientos de oxígeno a nivel periférico. De esta manera incrementan la contractilidad cardíaca y su repercusión sobre el sistema respiratorio va a ser incremento de la frecuencia y profundidad de la respiración. Las hormonas tiroideas tienen acción sobre el tracto o sistema gastrointestinal, porque las hormonas tiroideas tienen una acción general sobre el índice metabólico y pueden generar incremento de la motilidad intestinal e incremento de la secreción de productos gastrointestinales, y esto puede generar diarrea. El incremento del índice metabólico puede generar incremento del apetito con un paciente con tendencia a la disminución de peso. Existen efectos neuromusculares muy interesantes. Se dice que un incremento ligero de las hormonas tiroideas a nivel neuromuscular pueden generar una reacción muscular enérgica. Un exceso de las hormonas puede generar una reacción muscular débil, y una disminución de las hormonas tiroideas pueden reducir la actividad muscular. Y se ha visto que estos efectos se producen porque las hormonas tiroideas pueden tener efectos a nivel de la sinapsis nerviosa, a nivel de la médula espinal, pueden tener alguna participación en cuanto a la estimulación del sistema nervioso simpático, y también cuando se incrementa estas hormonas tiroideas pueden generar incluso disregulaciones en el sistema nervioso autónomo. No olvidar que dentro de los efectos neuromusculares hay que recordar que las hormonas tiroideas están profundamente involucradas con el desarrollo cerebral en los primeros meses y años de vida de las personas, ¿no? Entonces, una situación de deficiencia generará una alteración en el desarrollo cerebral. Vamos a hacer una aclaración de algunos términos muy importante. Vamos a hablar del hipertiroidismo. El hipertiroidismo es un trastorno funcional por exceso de la producción de hormonas tiroideas por la glándula tiroides. La tirotoxicosis describe un cuadro clínico resultante de la presencia de hormonas tiroideas en exceso con síntomas hipermetabólicos, tengan o no origen en la glándula tiroidea. Y la tormenta tiroidea es una tirotoxicosis aguda, severa, con riesgo vital. Vamos a hablar de una enfermedad muy frecuente y también muy interesante por hiperfunción tiroidea, que es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo se caracteriza porque existe una hiperactividad de la glándula tiroides, por tanto, incremento de las hormonas tiroideas, con su repercusión generando un estado hipermetabólico. Este tipo de enfermedad se produce en pacientes especialmente jóvenes,
damas entre los 20 a 40 años. Es más frecuente en relación 5:1 en las damas. Cuando hablamos del hipertiroidismo, identificamos algunas causas. Dentro de estas causas, la enfermedad de Graves, el bocio multinodular, el adenoma tiroideo, la tiroiditis, las hormonas tiroideas exógenas y los compuestos con yodo. Entonces, las manifestaciones clínicas que tendrán estos pacientes serán la exacerbación de esas funciones tiroideas. Por ejemplo, ese paciente estará muy irritable, tendrá una intolerancia al calor, aumento de la sudoración, disminución de peso, diarrea, debilidad muscular, temblor, nerviosismo, fatiga, exoftalmos, especialmente en el paciente con enfermedad de Graves. Esta es una imagen de una paciente con enfermedad de Graves en la que en esta imagen podemos evidenciar el exoftalmos. Esta imagen representativa de la enfermedad por hiperfunción tiroidea, el hipertiroidismo, vemos, por ejemplo, el paciente muy nervioso, agitado. Tenemos, en el caso que se deba a enfermedad de Graves, el bocio. Tenemos la intolerancia al calor, repercusiones a nivel cardiovascular, la taquicardia, las arritmias, la taquicardia sinusal muy frecuente, la fibrilación auricular, causa de mortalidad en pacientes con hipertiroidismo, arritmias supraventriculares, la piel caliente, la debilidad, los reflejos exaltados, las metrorragias, la infertilidad. También podemos evidenciar el temblor, el mixedema pretibial, especialmente en el paciente con enfermedad de Graves. Y esa tendencia a la disminución de peso. Esta es una imagen muy interesante de la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es una patología también muy frecuente, más frecuente en damas 5:1. Y vemos que la enfermedad de Graves se produce por una estimulación anormal de la glándula tiroides por una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina tiroestimulante. Esa inmunoglobulina actúa sobre los receptores normales de TSH, provocando, por un lado, la activación de fibroblastos del tejido retroorbitario, la activación de células T productoras de citoquinas inflamatorias que incrementan los glucosaminoglucanos y los anticuerpos antimusculares referidos a los músculos oculares externos, y eso va a generar la oftalmopatía. También se ha visto que en la oftalmopatía se ha asociado también la presencia de una inmunoglobulina oftálmica, y esa inmunoglobulina oftálmica exacerbaría el infiltrado linfocitario. También vemos que la enfermedad de Graves cursa también con elevados niveles de T3 y de T4, que pueden generar una hiperplasia de los folículos tiroideos y de la glándula tiroidea, con su representación a través de un bocio. La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune que característicamente presenta hipertiroidismo, bocio, oftalmopatía y dermopatía
como el mixedema pretibial. La oftalmopatía, recordando un poco, se produce por la activación de fibroblastos del tejido retroorbitario y un infiltrado linfocitario de los músculos extraoculares, y también se ha relacionado con esta inmunoglobulina oftálmica que exacerbaría el infiltrado linfocitario. La dermopatía o mixedema pretibial, que también se produce por estimulación de los fibroblastos, secundario una liberación de citoquinas por proliferación de linfocitos. La oftalmopatía se encuentra presente en un tercio de los pacientes con enfermedad de Graves. El tratamiento logra revertirla en gran parte de los pacientes, pero no en todos. Vamos a hablar ahora de la tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea es una forma extrema, potencialmente fatal de tirotoxicosis. ¿En quiénes se presenta? En pacientes que no han sido diagnosticados, en pacientes que tienen un tratamiento incorrecto. La mortalidad es muy elevada. Existen algunos factores que desencadenan esta tormenta tiroidea. Por ejemplo, el estrés sistémico, como los procesos infecciosos generalizados, las complicaciones agudas de la diabetes, la cetoacidosis diabética, las cirugías, el embarazo, el parto, el estrés glandular como en las tiroidectomías, trauma tiroides, palpación glandular, la utilización de algunas drogas, sustancias radioactivas, la falta del tratamiento antitiroideo, otras drogas como los anticolinérgicos, los adrenérgicos, salicilatos, AINES, amiodarona, contraste, iodado, litio, organofosforados. Vamos a hablar un poco de la amiodarona. La amiodarona es un fármaco, es un antiarrítmico. Este antiarrítmico es capaz de producir situaciones de hipertiroidismo y de hipotiroidismo. Cuando hablamos de la amiodarona, podemos decir que la amiodarona incrementa la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas inducidas por yodo y además promueve la liberación de hormonas tiroideas preformadas a través de un mecanismo inflamatorio destructivo. Para entender esto, hay que recordar lo siguiente, que la amiodarona, los comprimidos de amiodarona de 200 miligramos aportan 75 miligramos de yodo, es decir, el 37% del peso molecular de amiodarona consiste en yodo, y de esta manera incrementarían los niveles de T3 y T4. Otro fármaco que no hay que olvidar son los AINES, altamente benéficos, pero también podrían desencadenar este tipo de trastornos por incremento del nivel de hormonas secundario al desplazamiento de la hormona de las proteínas de transporte. El cuadro clínico es un cuadro clínico muy delicado, ¿no? Entonces tenemos la exacerbación de las funciones de las hormonas tiroideas con alta mortalidad. Entonces tenemos el paciente con fiebre muy marcada, los efectos cardiovasculares graves, taquicardia sinusal, fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca congestiva, las anginas, la disfunción nerviosa central severa con agitación, inquietud, delirio. Ahora entramos en trastornos por hipofunción. Vamos a hablar del hipotiroidismo. El hipotiroidismo es un estado que puede ser leve, con manifestaciones subclínicas leves,
pero que puede llevar también a cuadros muy graves como el coma mixedematoso. El hipotiroidismo puede ser secundario a un defecto genético, desarrollo en útero que se hace presente al nacer, o puede ser secundario a un defecto adquirido por enfermedad de la glándula tiroides, por enfermedad a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo. El hipotiroidismo congénito se produce por la ausencia congénita de la glándula tiroides, por una biosíntesis anormal de hormonas tiroideas y por una secreción deficiente de la hormona estimulante del tiroides. Clínicamente, el paciente tiene una prolongación de la ictericia fisiológica, presenta dificultad para la respiración, el llanto es ronco, tiene dificultad para la alimentación, se encuentra somnoliento, tendencia a atragantarse, el vientre protuberante y es frecuente la presencia de la hernia umbilical. Si ese hipotiroidismo congénito no se trata, se produce el cretinismo. Y el cretinismo se caracteriza porque existe un retraso mental importante y un retraso en el crecimiento. Vamos a hablar del hipotiroidismo congénito transitorio, que se caracteriza por concentración elevada de la hormona estimulante del tiroides y con una concentración baja o normal de hormonas tiroideas. Las causas de este trastorno se producen justamente por la exposición materna y del lactante a ciertas sustancias, por ejemplo, la povidona iodada. Cuando hablamos de la povidona iodada, hay que recordar que esta solución tiene yodo en un 10% y ese yodo puede ser absorbida y concentrada a nivel de la leche materna e incluso puede ser absorbida a través de la piel, generando cargas elevadas, niveles elevados, tóxicos para el lactante. También tenemos la utilización de fármacos antitiroideos como el propiltiuracilo y el metimazol. El hipotiroidismo adquirido induce lentificación de todos los procesos metabólicos, lo opuesto al hipertiroidismo. Y también induce mixedema. El mixedema es un edema mucoso no depresible y el mixedema que se produce en el hipotiroidismo se debe a la acumulación de una sustancia que es el mucopolisacárido hidrofílico en el tejido del cuerpo. Los tipos: hipotiroidismo primario, hipotiroidismo secundario e hipotiroidismo terciario. Vamos a hablar del hipotiroidismo adquirido primario, que se produce por la destrucción o disfunción de la glándula tiroides. Secundaria a tiroidectomías, ablación por radioterapia, fármacos vociógenos. Entre estos, por ejemplo, tenemos fármacos utilizados en patología psiquiátrica como el carbonato de litio, antitiroideos, sustancias con yodo, antitusivos, tabletas con algas, contraste radiográfico y la miodarona. Esto es muy interesante. La miodarona también puede generar una situación de hipotiroidismo porque incrementa los niveles de T4 y T3 y por retroalimentación negativa posteriormente se inhibe la síntesis y la liberación de estas hormonas.
Una causa frecuente de hipotiroidismo y bocio, y es considerada como la causa más frecuente, es la tiroiditis de Hashimoto. Y esta tiroiditis de Hashimoto es un trastorno autoinmune más frecuente en la mujer. La relación es 5:1 y cursa con bocio e hipotiroidismo, ¿no? Hay una etapa en la tiroiditis de Hashimoto que puede haber un estado hipertiroideo, y ese estado hipertiroideo se asocia con la fuga de hormonas tiroideas preformadas desde las células glandulares dañadas. En el puerperio inmediato, en el 10% de las mujeres se produce un hipotiroidismo a través de la tiroiditis subaguda. Recordando, vamos a hablar del hipotiroidismo que induce lentificación de procesos metabólicos, es decir, lleva a un estado hipometabólico, e induce también compromiso mixedematoso, mixedema, por la acumulación del mucopolisacárido hidrofílico en tejido conectivo del cuerpo, y también del líquido mixedematoso, que tiene la característica de que puede acumularse en cualquier órgano en el espacio intersticial. El estado hipometabólico genera de manera gradual la disminución de los efectos de las hormonas tiroideas hasta incluso la ausencia de esas funciones de las glándulas tiroideas. Por tanto, el paciente se encuentra con una debilidad, fatiga, tendencia al incremento del peso, pérdida del apetito, intolerancia al frío, piel seca y rugosa, piel pálida, pierde el extremo externo de las cejas, alteraciones a nivel gastrointestinal totalmente opuestos al estado de hiperfunción, tendencia a la distensión abdominal, flatulencia, estreñimiento, lentitud mental, letargia, trastornos de la memoria. Y aquí tenemos una imagen interesante que nos podría ayudar a recordar estas alteraciones presentes en ese trastorno, ¿no? Entonces tenemos la acumulación del mucopolisacárido hidrofílico asociado al líquido mixedematoso podrían justificar la macroglosia. Este paciente también tiene la cardiomegalia, puede presentar derrames pericárdicos, derrames pleurales, el edema palpebral, las funciones gastrointestinales opuestas, debilidad, espasticidad, la piel es áspera y amarilla, el incremento de peso. El compromiso mixedematoso, la acumulación de este polisacárido hidrofílico y del líquido mixedematoso es a nivel sistémico, cara, regiones superficiales del cuerpo y los órganos internos. De esta manera, si le realizamos a ese paciente una radiografía, podremos evidenciar una cardiomegalia, posiblemente por derrame pericárdico, derrame pleural. El coma mixedematoso es una complicación, puede ser altamente peligroso y llevar a la muerte del paciente. Ese coma mixedematoso es la expresión fatal del hipotiroidismo en fase terminal. Las manifestaciones clínicas es un paciente en estado de coma, hipotermia, colapso cardiovascular, hipoventilación, trastornos metabólicos graves, como la hiponatremia, la hipoglucemia, la acidosis láctica. Se han identificado mecanismos fisiopatológicos, por ejemplo, la retención de dióxido de carbono e hipoxia.
el desequilibrio hidroelectrolítico y la hipotermia. Existen factores desencadenantes para este trastorno. Se ha visto que este trastorno es más frecuente en invierno, en situaciones de hipotiroidismo grave, con la utilización de sedantes, analgésicos y anestésicos, y por el consumo de fármacos con incapacidad de metabolizarse. Entonces, esto es disfunción tiroidea. Espero que les haya ayudado. Cualquier aclaración, todos los docentes de la práctica estamos a su disposición. Y para mayor información, sugiero referirse al libro base. Hasta pronto.